Muy buenas tardes, profesor. Mi nombre es Viviana Alejandra Velázquez. Me encuentro con mi compañera Karen Juliet Becerra Prieto y el día de hoy vamos a explicar un poco cómo realizamos la actividad A y B con respecto al análisis estadístico de variable discreta y variable continua. Ok. Bueno, nuestro equipo de trabajo está conformado por dos personas, la cual es Karen Juliet Becerra Prieto, la cual actualmente estudia contaduría, y mi nombre es Viviana Alejandra Velázquez Zambrano, que estudia administración de empresas. Em, Listo. en la A presentación ver, que vamos a realizar, vamos a trabajar sobre la introducción, la variable discreta y la continua respecto a la actividad A y B, las conclusiones y las referencias. buena introducción general. En esta presentación se analizarán dos actividades estadísticas con variables distintas. En la actividad A, test de aceptación de una gaseosa aplicado a 80 niños, que es la variable discreta. Y la actividad B, número de clientes diarios en un restaurante durante 160 días para una variable continua. A través de herramientas como tablas de frecuencia, medidas de tendencia central y dispersión, gráficos e interpretaciones, se busca aprender mejor los patrones y variabilidad de los datos aplicando los fundamentos de la estadística descriptiva. Bueno, aquí encontramos como algo comparativo con la variable discreta versus la variable continua. En la variable discreta, las variables discretas toman valores enteros y separados. Se utilizan cuando los datos representan conteos o categorías diferenciadas. Por ejemplo, la cantidad de hijos, calificación en una escala del 1 a 10 y número de clientes atendidos. En cuanto a la continua, las variables continuas pueden tomar cualquier valor dentro de un rango. Se utilizan cuando los datos provienen de mediciones, ejemplos, la estatura, el peso, la temperatura, el tiempo, ingresos mensuales, etcétera. Bueno, vamos a hablar sobre la actividad A respecto a las variables discretas, la caracterización de la información. La variable inicialmente pues es el nivel de aceptación del nuevo sabor de la gaseosa, que es como el dato al cual vamos a analizar. El tipo de variable es cuantitativa discreta, ya que los valores son enteros. El tamaño de la muestra son 80 niños, los cuales se les da la bebida. El rango son los valores que van entre los 2 y los 10. No se observa el valor número uno como tal. La fuente de datos es el test de aceptación realizado a los niños entre 5 y 12 años en el barrio de Las Ferias de Bogotá. El instrumento es la escala del 1 al 10, que es la variable discreta, y la unidad de medida son los puntos de aceptación. Mira, entonces, en esta diapositiva tenemos la tabla de frecuencia, que es la que se aplica en la variable discreta. X significa la variable, que en este caso es el puntaje que los niños que tomaron esta bebida dan para poder, digamos, realizar el estudio. Entonces, el puntaje, la escala puntual, está del 2 al 10. Ya aquí tenemos lo que es la frecuencia absoluta, que es la frecuencia con la que tenemos estos puntajes, es decir, que 8 niños. Sí, Sí, que 8 niños dieron 2 puntos por esta bebida nueva. O 4 niños dieron el puntaje de 3 por esta bebida. En este caso, pues aquí la que más se destacó fueron que 20 niños votaron y le dieron el punto de 7 por esta bebida. Y ahora, HI significa lo que es la frecuencia relativa, que es el porcentaje de los niños que votaron por estas bebidas. Es decir, eh, digamos, el 20% de los niños
pusieron el puntaje de 6 por esta bebida. Y tenemos también lo que es la frecuencia absoluta acumulada, la frecuencia relativa acumulada. En esta parte ya es donde se indica que es cada qué. Ahora sí, pues no sé si tú quieras. Bueno, como tal, las fórmulas empleadas, las fórmulas como tal, las fórmulas empleadas en variable discreta se cumplió con las fórmulas iniciales donde inicialmente las frecuencias o cada valor único de la variable discreta son los posibles puntajes que dieron los niños entre 2 a 10. La frecuencia absoluta eh, es contar la cantidad de veces eh, y el número de veces que se repite cada puntaje de la muestra, es decir, los niños. La muestra como tal son los 80 niños. En la frecuencia relativa se proporcionó que representa la frecuencia frente al total de los datos y se puede expresar con decimales o porcentajes. La frecuencia acumulada, pues es la suma acumulada de las frecuencias absolutas hasta cierto valor y las frecuencias relativas acumuladas es la suma acumulada de las frecuencias relativas, que indica el porcentaje de observaciones hasta cierto valor. Las interpretaciones de los datos, pudimos analizar que la moda equivale a 7, el porcentaje más frecuente es 7, con 20 niños que fueron los que hicieron la muestra. La media equivale a 5,925, es el promedio de los niños que dieron una calificación cercana a 6, lo cual indica una buena aceptación. La mediana es igual a 6 y este equivale al 50% de los niños que calificó por debajo del 6 o igual a 6 o por encima de la distribución de la simétrica. Mejoras necesarias, el 92,5%, que equivale al 0,9250, dio 8 o menos, indicando que el sabor no les gustó. Los valores extremos son dos niños que dieron un 9 y un 4. A pesar de que hay aceptación alta, la mayoría se concentra entre el 5 y el 7 y las puntuaciones bajas entre el 2, 3 y 4 suman un 25%. Y esto equivale a una cuarta parte que no quedó como con el agrado del sabor de la gaseosa. Bueno, aquí podemos ver los gráficos de frecuencia. En esta parte vemos lo que es la frecuencia acumulada relativa, que es el porcentaje acumulado de niños con su puntuación de aceptación de la escala del 1 al 10. Y la frecuencia absoluta acumulada, que sería la puntuación de aceptación de la escala del 1 al 10 y el número frente al número de los acumulados de los niños. En esta ya podemos tener lo que es la frecuencia absoluta y la frecuencia relativa, que es prácticamente lo mismo que acabo de decir, pero no es acumulada. Esta es la puntuación de aceptación del nuevo producto de la escala del 1 al 10 con el porcentaje de los niños que participaron y la puntuación de aceptación de la escala del 1 al 10 con el número de niños, que fueron encuestados. En las medidas de posición tenemos las medidas que son la media, la mediana y la moda. La media, el valor que nos dio fue de 5,925, que pues es la aceptación promedio cercana a 6. La mediana, el valor es de 6, que es el punto medio de aceptación. La moda es de 7, que es el valor más común, o sea, el valor más frecuente. Con las medidas de dispersión, las medidas nos dio como el rango, el valor equivalente a 8,
La diferencia entre la calificación más baja es 2 y de la más alta pues fue 10. De la varianza es de 4,3741 y el nivel promedio de dispersión respecto a la media. La desviación estándar de 2,0914, que es el promedio de la variación de los puntajes, y el coeficiente de variación, que es el 35%, relación entre la desviación y la media, equivalente al 50% que indica dispersión moderada. Las fórmulas de medidas de posición y dispersión, como tal la media, lo que se hizo fue sumar todos los puntajes que viene siendo, y dividir entre los 80 niños que viene siendo la muestra, para saber el promedio que genera la aceptación. La mediana, lo que se hizo fue ordenar los 80 datos, tomar el valor de media de la posición 40 y 41, esto con el ánimo de pues, conocer el punto en que divide las dos partes iguales a los datos. La moda, lo que hicimos fue contar cuántas veces se repite cada valor. El más repetido es el de la moda y el valor con mayor número de repeticiones. El rango de máximo a mínimo, la conversión o la fórmula como tal, fue restar el valor más bajo al más alto, que equivale del 10 menos el 2, entonces eso nos dio 8, el cual indica la amplitud total de los datos. La varianza resta, lo que hicimos fue restar cada dato con la media, elevar el cuadrado, sumar y dividir. Cuánto se dispersa los datos respecto a la media. La desviación estándar, se sacó la raíz cuadrada de la varianza, pues para poder interpretar el promedio de desviación de cada dato respecto a la media, y el coeficiente de variación fue dividir la desviación estándar entre la media y multiplicar por 100. Esto con el ánimo de tomar la medida relativa de dispersión que se expresa en porcentajes. Ok, en cuanto a las conclusiones, el test de aceptación muestra que el sabor de la gaseosa tiene una recepción moderada. La media es de 5,9250, la mediana de 6 y la moda de 7. Sin embargo, la alta variabilidad, la desviación estándar de 2,0784, coeficiente de variación del 35%, indica que las opciones que los niños son muy diferentes, con un 25% dando puntuaciones bajas, 4 o menos, y solo un 5% dando el máximo, que es de 10 puntos. Bueno, proseguimos Eh, con la actividad B. sí, con respecto a la actividad B, pudimos, tomando los datos que nos da el ejercicio, inicialmente se determina que los datos como tal son 160 días hábiles, que la variable es el número de clientes diarios, el tipo es cuantitativa continua, el rango es de entre 41 y 78 clientes, el objetivo es comprender la demanda y planificar las operaciones. Ok, respecto a Entre la la tabla tabla. de... Dale, compañera. Bueno, ok. Respecto a la tabla de frecuencia, tenemos lo que es la variable continua, donde la clase es de 1 a 8, esto es, son de 8 rango. Eh, el intervalo va pues de acuerdo a los intervalos entre, digamos, en este caso son 41 a 45 clientes, 46 a 50 clientes, 51 a 55 clientes. Y lo que es la marca de clase prácticamente es el promedio de estos intervalos. Eh, dale. Bien. Entre las fórmulas usadas está la regla de Sturges. Este equivale acá es igual a 1 más 3,322 long. Esta fórmula lo que nos permite
es que podamos eh, interpretar el rango, la amplitud de clases y la marca de clases. Eh, Entre las interpretaciones de datos agrupados, mayor frecuencia en el intervalo fue entre 56 y 60 clientes. Este intervalo equivale a 52 días, un equivalente también de 32,5% en los datos. Indica la afluencia más común entre 56 y 60 clientes. La distribución acumulada es de 61,875% de los días, eh, 99 días como tal, tuvo 60 o menos clientes, lo que implica que es más de la mitad de los días de la demanda y la demanda es más moderada. La concentración en rangos medios es el 87,5% de los días, que fueron 140 días, y tuvo entre 46 y 65 clientes, lo que refleja una afluencia estable y los días atípicos entre un día del 0,625% tuvo más de 75 clientes, lo que indica que días con afluencia superó a 75, son los, con una afluencia superior a 75 son excepcionales y la mayoría de los días, el restante tuvo entre 51 y 65 días entre clase 3, 4 y 5. Bueno, en cuanto a los gráficos de frecuencia, como esta es continua, se realizan a través de histogramas. En este caso tenemos lo que es el número de clientes con los intervalos y su porcentaje. Entonces, pues, y aquí también tenemos lo que es el polígono de frecuencia de clientes por día, que tenemos lo que es la marca de clase frente a la frecuencia absoluta. La ojiva de clientes por día es el límite superior de y la frecuencia acumulada. En las medidas de dispersión, el rango da como resultado 37, que es la diferencia entre el día con menos y más clientes. La varianza, que nos dio como resultado 41,15, que es el nivel promedio de dispersión respecto a la media. La desviación estándar es del 6,42, que es la desviación promedio de los valores con respecto a la media. Coeficiente de variación, el 11%, que es la baja variabilidad relativa, es decir, los datos son consistentes. Las fórmulas de medida de posición y dispersión para los datos agrupados son los que están aquí relacionados en el PowerPoint, cumpliendo pues con las normativas para el desarrollo del ejercicio. Como tal, las conclusiones, el análisis estadístico de la afluencia diaria de clientes es que en un restaurante durante 160 días hábiles revela que la mayoría de los días, el 87,5% atienden entre 46 y 65 clientes, con un promedio de 58,31 clientes por día. La distribución aproximadamente simétrica con una mediana de 59,17 y una muda de 59,97, lo que indica estabilidad en la demanda. Bueno, esa fue la explicación que le podemos dar al análisis que realizamos. Mm, gracias.